Buenas noches, muchachos. Les quiero enviar un monólogo, pequeña disertación sobre algo que yo considero de fundamental importancia que se entienda para o sea, para combatir y generar más eficacia en en la estrategia argentina. Bueno, voy a empezar diciendo algo que necesito que se entienda bien claramente. No es lo mismo una ocupación territorial que una situación colonial. Son dos cosas completamente distintas. Una situación colonial está definida por lo que conocemos, o sea, un pueblo ocupado donde una potencia ejerce la administración opresiva y ese pueblo se quiere liberar. Eso es la colonización. Eh, y una ocupación territorial también se entiende lo que es que te roben un pedazo de territorio. Bueno, ¿esto por qué lo explico? Lo explico porque quiero agregar la importancia del aspecto educativo y la difusión del conocimiento a nivel comunicativo en el mundo. La estrategia que todos los países tienen ante un conflicto o sea, presenciado por el mundo, es el poder concreto, que es lo que estabas hablando vos, lo que hablaste vos en tu video, que nos falta una posición concreta de poder y de estrategia logística. El aspecto educativo y comunicativo, que es súper importante, es quizás el más importante, porque determina lo que va a ser posible en futuras generaciones y la opinión pública que van a apoyar o van a creer que deben estar en contra de un lado o del otro, y esto puede llegar a determinar el resultado de un conflicto internacional. Pero son tres cosas. La parte concreta, el poder físico estratégico, o sea, logístico, fuerza, la parte educativa, la información que se disemina por el mundo, y la voz, o sea, el hablar, el que te escuchen, que te importa. Bueno, Inglaterra tiene una estrategia comunicativa esencial que ha siempre entendido, especialmente en el momento que los países de habla inglesa entienden que manipulan y condicionan lo que llegan a creer los demás países a través del dominio del idioma inglés. A través del dominio del idioma inglés están haciendo que otros países de otros idiomas, en partes lejanas a ellos, crean narrativas, ideologías y increíblemente sus propios estos países vayan transformando sus políticas para conformar a lo que viene enseñando el idioma inglés. Es increíble, siempre lo han sabido y lo aplican mucho. Para Inglaterra es importante que el mundo desacredite, o sea, ellos desacreditan a Argentina para que el mundo no le tenga respeto, para que o sea, las historias, eh, la información que disemina Inglaterra, si uno lee meticulosamente la semántica de las palabras que usan, los adjetivos para describirnos, siempre es un ataque al carácter, o sea, una difamación de lo que somos, de lo que no, o sea, explicando lo que nos pasa. Bueno, la parte de la voz, por el otro lado, contrario a nosotros, ellos no
exaltan mucho? ¿Por qué no son de exclamar pasionalmente, así como nosotros decimos las Malvinas son y serán siempre argentinas? Ellos hablan poco del conflicto en el mundo, porque en realidad no quiere que sepan, no quieren que el mundo se interese por investigar y averiguar la real historia, la narrativa, la real narrativa, el desenvolvimiento del conflicto y los detalles. Ellos prefieren que el mundo no le preste atención demasiado. Siempre ha sido así con respecto a las Malvinas. Sí se ha preocupado mucho por la educación, o sea, por diseminar, especialmente después de la guerra, y ni hablar de la parte logística eh, concreta, o sea, ¿no? De eso se trata el video que recién presentaste. La Argentina, por el otro lado, tiene nada más que su parte, o sea, la voz. Habla y dice, habla, se queja, exige, se lamenta y declara con pasión lo que quiere, lo que establece que las Malvinas les pertenecen, pero como dijiste en el video, no tiene una buena estrategia, una buena logística concreta, bien desarrollada eh, y fuertemente establecida, y completamente ausente de educación. O sea que la Argentina no posee una narrativa desde su verdad, la verdad que considera el país, así como Inglaterra considera su verdad, la verdad con respecto al conflicto. Nosotros no tenemos la verdad, así como se la explicaríamos al mundo de la manera que Inglaterra habla del conflicto y educa al mundo. Nosotros no educamos al mundo con respecto a lo que nos hicieron en este territorio. Ahora voy a hablar de otra cosa, que es el motivo, o sea, lo que caracteriza metafóricamente la estrategia inglesa, de todos los países invasivos quizás, guerreros invasivos, usurpadores de otros países en el mundo, son violadores, sí, violadores, y ahora voy a explicar cómo es, por qué hace el violador. El violador quiere silenciar a su víctima, desacreditarla, que no le crean lo que dice que le hicieron, y hacer lo que quiera hacer en silencio, a escondidas. Violador y tramposo. Y ahora voy a explicar por qué. Cuando ocurrió la usurpación de las islas, fue claramente una ocupación de territorio nacional. En ese momento nunca se habló de colonia, de colonización. Y esto fue avanzando de esta manera, o sea, nos sacaron un pedazo que habíamos incorporado ya al país. Luego llega la creación de las Naciones Unidas y la creación de la lista de territorios no autogobernados y toda la supuesta intención de las Naciones Unidas a traer justicia a este problema que caracterizaba a los imperios desde la Primera Guerra Mundial, desde antes de la Primera Guerra Mundial inclusive, y las ocupaciones americanas de Filipinas, etcétera, etcétera. Bueno, y con la careta de traer justicia y nobleza a través de la creación de las Naciones Unidas. Pero claro, en realidad fueron muy vivos y muy astutos los creadores de las Naciones Unidas, porque crearon sus departamentos con vocabularios para cambiar la comprensión de estas situaciones. Una de esas cosas fue que nombraron, en vez de países ocupantes o colonizadores o invasores, países administrativos. Entonces, Inglaterra misma lleva el conflicto de las Malvinas que tiene con Argentina
a la lista de territorios no autogobernados y presentándose como el país administrador de la situación. Esta fue una movida muy astuta de los ingleses para hacer que poder mantener y encerrar debajo de un paraguas de control sus situaciones coloniales, porque entonces ejercen algo que se parecería benévolo con una buena intención de quizás producir una independencia. Pero las islas en realidad nunca fueron una colonia de Inglaterra. Inglaterra ocupó parte de la Argentina, que habíamos apenas incorporado al país, y la pobló de su propia gente, sabiendo que siempre iban a ser su propia gente. Y es más, se aseguró a través de políticas también tácitas, o sea, no demasiado articuladas ni obvias, pero muy restrictivas a la emigración a las islas. O sea, ¿para qué? Para que en realidad lo hace para que la Argentina no gravite naturalmente y vuelva a ir a las islas aún bajo ocupación inglesa, para evitar que argentinos se trasladen con el tiempo a las Malvinas. Pero como el violador, su real intención, que es quitarle las Malvinas a la Argentina, siempre lo silencia y nunca parece ser el caso. Lo que sí empieza a ser articulado es en las Naciones Unidas que hay una situación colonial de territorio no autogobernado. La Argentina quiere participar en la comunidad internacional, que Inglaterra puso el asunto en las Naciones Unidas, y se adapta a las pautas de lenguaje y a los sistemas de las Naciones Unidas, y comienza a hablar también ella de una situación colonial y de que el imperio colonizador y que ya son vestigios de una era que ya no, en el siglo XX, ¿cómo puede seguir colonizando? Resulta que nunca fue una situación colonial, porque nunca fueron argentinos a vivir a las islas a decir, nosotros somos a quienes les quitaron las islas, y por lo tanto se podría generar una situación colonial, pero ellos se aseguraron que eso no sucediese porque sabían que los ingleses, los isleños, es más, los territorios de ultramar son un invento de ellos para manejar a escondidas siempre una situación colonial. Es una mentira porque, y es como un instrumento de decepción el territorio de ultramar, porque ellos lo que hacen es utilizar las nociones ideológicas de los derechos de autodeterminación, derechos humanos del individuo, que todo el mundo encuentra fácil comprender y aplaudir, porque yo tengo derecho a ser libre, a ser mí mismo, y tengo derecho a hacer lo que quiero de mi vida, y todos los conceptos ideológicos del individualismo vienen fuertemente, por lo tanto, vistos en la terminología de la autodeterminación. Pero en realidad, el orden natural orgánico humano no puede tener dos gobiernos para un solo pueblo. No es la expresión natural de la gobernación, es algo que un pueblo que se identifica como cultura, como idioma íntegro, genera para gobernarse a sí mismo. Inglaterra hace una separación artificial en donde crea un subgobierno, o sea, territorios autónomos, como semiautónomos, como Gibraltar, y al dotarlos de esta supuesta virtud de autodeterminación como si fueran su propio país, crea un desplazamiento de crítica lógica. No puede en realidad tener derecho soberano, como entendemos el derecho a hacer con tu territorio lo que querés para tu país, un grupo de gente y a la vez
estar también bajo el gobierno de otro país. Entonces realmente no sos tu propia autodeterminación como país, como les gusta decir ellos que también son country. O sea que este instrumento, esta trampita, le sirve para decir que somos autónomos, independientes cuando les conviene para ciertas cosas, como para argumentar contra la Argentina, y decir que son ingleses bajo Londres cuando les conviene para otras cosas. Es una trampa con la cual Inglaterra está engañando al mundo, a las Naciones Unidas. En realidad no tiene, en cuanto a su sustancia de valores, o sea, de orden crítico, no es sostenible. O sea, no son realmente... Hay un montón de maneras en que lo disimula este paradigma tramposo con cosas que dirían que ellos podrían votar por su independencia y qué sé yo, pero siempre se retiene el control Londres, de alguna manera u otra que, como siempre, como el violador, no deja ver, maneja a su víctima a escondidas. Entonces, ¿qué sucede? La Argentina se queda con la voz de poder exclamar con pasión, son nuestras. Tiene a veces la declaración de decir, están ocupando territorio nuestro que proviene de la verdad, pero a la vez está como confundida y por lo tanto está confundida por el hecho de que ha adoptado terminología y argumentos, todos, o sea, Marcelo Cohen, eh, eh, para poder entrar en ese nivel intelectual de seriedad que serían las Naciones Unidas y las leyes que ellos, para ser reconocidos ante todo el aparato que ellos han creado para manipular el mundo a través de supuestas instituciones y leyes internacionales, nos perdemos en eso y nunca realmente formulamos ante el mundo, sea en las Naciones Unidas que en otros lados, nuestra historia, o sea, la real historia que nos sucedió con Inglaterra, dando detalle de que en 1776 se incorporan a Buenos Aires administrativamente las islas. Como nunca construimos todo eso, qué se hizo a través de las décadas, cuáles fueron los eventos que partieron de los criollos que ya iban a ser Argentina en Buenos Aires, y los eventos, empezando más concretamente con la toma de posesión de David Hewitt y todo lo que nos pasó con Estados Unidos y lo injusto y lo abusivo de Estados Unidos, caprichoso, que fueron los reales piratas que no quisieron aceptar por sus prejuicios contra el mundo hispano que teníamos tanto derecho a formar nuestra soberanía sobre un territorio, o sea, de alguna manera no se querían meter, pero por el otro lado los americanos decidieron no reconocer que era Argentina y sin embargo decían que atacamos el asentamiento argentino, o sea, se contradicen y siempre estuvieron ahí un poco en la zona intermedia. Pero todo junto en un solo hilo, en un solo hilo de descripción histórico, tendría que ser lo que el mundo entiende es la verdad de las islas. O sea, ¿por qué la Argentina tiene más derecho real, concreto, jurídico, en concepto? O sea, porque mucho era conceptual. Inglaterra se preocupó por eh, mantener, o sea, siempre recalcar eh, definiciones de utilizo histórico para que, como siempre usa los modos administrativos que después engaña al mundo, van a ser los instrumentos de colaboración y de orden, sabe que va a usar eso, entonces se pega a lo que es la ley, a lo que son las reglas, lo que ha sido escrito, los acuerdos, los tratados, tratados tramposos, pero de todas maneras este instrumento de la tinta es lo que hace que parezca que tiene credibilidad. Pero si
miramos en realidad la sustancia que es la base, que genera, o sea, la tinta y los tratados y las leyes internacionales son de servicio y de asistencia a la esencia de lo que ocurre. Si bien nosotros quizás nunca pusimos documentalmente, documentamos extensamente todas las cosas que concernía a Buenos Aires respecto a las islas, no hay duda que tomamos posesión nunca pensando que robábamos algo, sino que nos confrontábamos al capricho de un imperio que también creía tener derecho a las islas, pero que no estábamos en lo equivocado para nada, porque eran de España y nosotros le ganamos a España. España se retiró y dejó en Buenos Aires lo que poseía delante de nuestras orillas, o sea, las Malvinas. Lo dejó, ya nosotros llegamos a las islas con Hewitt, ya con las islas sobre nuestra falda, o sea, dentro de la administración de Buenos Aires. Y esto tiene toda una serie de eventos que nos ocurrió que describen por qué las islas pueden tranquilamente ser vistas como un derecho argentino. Y si comenzamos a hablar más y elaborar aún más esa historia, hacerla concreta, sintética y específica, y encima hablamos de por qué la creación de una república que incorpora íntegramente un territorio tiene más peso y más valor que ese territorio sea declarado a distancia por un imperio que la quiere utilizar porque se cree que puede poner banderitas por todo el mundo y tener derecho a donde se le antoja, sin establecerse, porque en efecto se retiró, estuvo 3 años y consideró que no era lo suficientemente importante como para mantener el establecimiento en Port Egmont. ¿Por qué? Porque eran utilitarias, era una cosa que le podría servir más adelante, y eso tiene un peso, o sea, la intención de ocupación funcional o colonia, digamos colonia en el sentido de, de puesto, de base, una base militar básicamente, un pedazo de tierra que quería utilizar como una base militar, que sería una base militar externa a su propio territorio, tiene toda una explicación de valor moral en el contexto de las relaciones, de la formación del mundo y de los derechos de las naciones y de los pueblos y de los imperios y todo, que tiene mucha importancia porque hay una comparación a lo que significaban para la Argentina. Este contraste nunca viene explayado en el argumento. Nosotros nunca porque, o sea, ellos no quieren que se hable, no quieren que empecemos a desarrollar un argumento, porque en realidad esa discusión, ese argumento que habría de existir si tuviésemos una buena explicación de lo que ocurrió en las islas constante, en vez de perdernos por acá y por allá, y que o sea, tenemos como eventos así desordenados que no convocan a la seriedad, no convocan a la atención del público internacional. Pero si nosotros tuviésemos, ante la primera pregunta, ¿cómo que no eran nuestras? Eran desde 1776 que eran de Buenos Aires las islas. Bueno, ellos también se oponían a... O sea, ellos perdieron ante España, en cierto sentido, o sea, se supone que hubo una arreglo, pero de todas maneras los dos se fueron. Después llega la Argentina con otro nivel de administración, o sea, un nivel de integración a una nación, donde va a sentar gente para desarrollarse e integrarlo al país, que tiene una fuerte posición. Y en realidad nuestro argumento es ganador ante
el capricho inglés de tener otra base más por el mundo en ese momento de la historia. Por eso ellos prefieren que no vayamos, que se trate de la guerra y que no se vuelva mucho al pasado. Y nosotros nunca desarrollamos esa estrategia, la estrategia educativa, porque nos estaramos confundidos con la contradicción y tratando de mezclar en una especie de comprensión ambigua situación colonial dictada por las Naciones Unidas, ¿ya? Y ocupación de parte de un territorio nuestro al principio de la formación del país. O sea, nos distraímos con su argumento y eso nos imposibilitó, o sea, nos ocupó el pensamiento, como que nos taró y no supimos cómo crear un fuerte argumento educativo porque la verdad es lo que todos queremos saber y cuando preguntamos qué pasó, la gente quiere saber lo que pasó. Inglaterra explica lo que pasó, nosotros no explicamos lo que pasó. Y de esa manera ellos de a poquito, con una buena sintonización, una buena comprensión de lo que hacen con cada uno de sus tres sectores, estrategia concreta y material, educación, que es el que, o sea, se cubre en todos los campos. Nosotros tendríamos que también hacer lo mismo, tendríamos que estar delatando cómo Inglaterra miente y hace trampa con los territorios de ultramar, cómo en realidad tiene todo que ver con lo que ocurre en tantos países y se hace la tonta, se esconde detrás de los Estados Unidos. O sea, sin confrontar con agresión, con una cierta superioridad moral como hacen ellos, explicarle al mundo por qué no es lo que la gente se cree. Inglaterra hace un montón de, se hace la viva, esconde la realidad con otra cara, que explica las cosas de otra manera. Y Gibraltar es un trofeo que le robó a España, claramente, o sea, ¿para qué? Para darle paz. Los países guerreros chantajean a los que van venciendo y aprovechan para robarles territorios porque ¿qué es lo que pide el ser humano? Paz, basta de pelearme, basta de bombardearme. Todos son, por lo tanto, el que va ganando aprovecha ese último instante para ver si le roba algo con tal de que le den la paz. Por lo tanto, son territorios que yo los llamo chantajeos para acabar con la guerra. Un trofeo de guerra, y sigue siendo español en ese sentido. Pero bueno, ellos sí se ocupan de educar al mundo con respecto a nosotros, a como nuestros gobiernos, qué sé yo, socialistas, corruptos, y que no hay orden, que no hay ley. El otro día salió el nuevo no sé qué cosa de Biden ya a criticar a la Argentina, porque de esa manera es como nos tienen despreciados, y esto viene desde 1700, o sea, todo lo que trata de la leyenda negra y el revisionismo hispano influencia mucho porque la gente viene educada, la educación es importantísima, viene educada a pensar con respecto a los países. Estados Unidos es famoso por esto. O sea, ¿qué hacía? Para que el pueblo odiara a los japoneses, a los chinos, hacía películas donde Ming, el malvado, ¿no? Entonces, no sé, torturaba o secuestraba a una chica americana. Entonces, así de esta manera el pueblo se motiva. Bueno, siempre han utilizado la educación, las comunicaciones para influenciar al mundo. Y nosotros no. Parte porque no dominamos el mundo con nuestro idioma, pero no importa. Nosotros tendríamos que tener no solamente una fuerte estrategia y logística material concreta, comprensible, de, de naves y de todo lo que hablaste en el video, pero además tenemos que tener un fuertísimo argumento educativo
donde delata la trampa que hicieron en las Naciones Unidas para que nos confundamos todos y hablemos de las Malvinas como si fuera una situación colonial, cuando en realidad utilizó las Naciones Unidas para esconder su usurpación de una parte de nuestro territorio. Esa fue la movida que nosotros tendríamos que estar delatando para que el mundo vea realmente cómo opera Inglaterra y cómo roba territorios. Y tendríamos que, por lo tanto, una vez conseguida el interés de la gente, porque ahora la gente no está ni siquiera interesada en saber nuestro lado, porque Inglaterra inundó todos los medios en Estados Unidos, antes ni nos conocían, ni sabían de qué se trataba, y ahora yo cuando hablo con los americanos veo que repiten la narrativa inglesa, o sea que de a poco van copando y por lo tanto, cuando el idioma inglés solo disemina la narrativa inglesa, y que trata de que se trate de la guerra y de que no había nada antes de que llegaron ellos, porque si vos lees las cosas que ponen, no había nadie, no había unos disparates increíbles. Y es que no había habitantes nativos en las islas hasta que llegaron ellos, y que ahora los argentinos pretenden que las islas sean de ellos. No, nunca existimos históricamente con respecto a las islas en la narrativa inglesa, es increíble. ¿Y cómo vamos a hacer para que gente no llegue educada en universidades de habla inglesa, que lleguen a los organismos internacionales, no sencillamente solo conociendo la narrativa inglesa? Tiene que haber una fuerte y constante, consistente, que abarca desde 1776 y todos los eventos que conciernen Buenos Aires y la creación de la República, cómo se iba relacionando a las islas hasta que llegaron los ingleses, por parte de la Argentina. Que cada vez que una persona diga algo, nosotros no nos quedemos ahí como encandilados por las luces del que finalmente tiene interés y curiosidad y no sepamos dónde empezar. Tendríamos que estar todos muy bien educados con respecto a de qué año estás hablando. Ah, en ese año Buenos Aires simplemente tenía jurisdicción sobre las islas. España mandaba barcos de este puerto, del otro puerto. Nosotros, la gente que iba ahí, eran criollos que habían ya nacido en el virreinato, que iban, qué sé yo. O sea que nosotros tenemos que conocer muy bien y detallar en constancia y consistencia lo que concierne la historia argentina con respecto a las islas y cada uno de sus eventos, así como tener además una autoridad comparativa, de decir por qué nuestros eventos tenían otra esencia mucho más sustancial y valedera hacia la creación de nación, de, qué sé yo, de aquel barco que mandaron los ingleses en tal año, porque ese era simplemente no sé, un comandante, qué sé yo, que y nunca hubo, no hubo. Nosotros tenemos que saber educar al mundo, decirles si los ingleses alguna vez pusieron gobernadores. Que el director estaba bajo la sector militar, ¿no es cierto? Era responsable por todos los territorios colonizados, todas las colonias o todas las bases militares por el mundo estaban bajo una sola autoridad. Estas cosas nosotros lo tenemos que saber discutir para poder comparar, que la gente entienda, no, nosotros no teníamos eso, asignábamos gobernadores precisas a esta parte de nuestro territorio. Y lo tenemos que saber, porque esto es lo que quiere saber el mundo. ¿Qué hay en este silencio? ¿Cuál es nuestra explicación? Y que vean que esa explicación está construida en un conocimiento que entiende los valores detrás de cada evento. Y a comparación de lo que hacía Inglaterra, cuáles eran las diferencias en los valores y las sustancias comparadas en eventos símiles hacia las islas. Bueno, y todo esto tiene que ver con disolver la ambigüedad que existe en las mentes de tantas personas
que mezclan situación colonial, que se tiene que acabar, que qué sé yo, que con usurpación de un territorio, porque las dos cosas no pueden ser, no pueden ocupar el mismo espacio y es lo que nos tiene bloqueados. Eso hay que desarmarlo y sustituirlo por una corrección que dice, no, esto no es ninguna situación colonial. Ahí nunca hubo colonos, son gente que mandó, sí, para expandirse, en ese sentido, colonia. Los isleños son colonos que, no sé qué está pasando, colonos que de expansionismo geopolítico, no es una situación colonial. Y hay que además decirse, pero al Inglaterra, ponerlo, describirlo o categorizarlo como una situación colonial, nos robó a nosotros nuestro pie y nuestra plataforma para presentar lo que siempre debía haber sido nuestra protesta, nuestra denuncia de que nos quitaron un pedazo del país. Y eso siempre tendría que haber sido nuestra protesta, nunca nos tendría que haber interesado hablar de una situación colonial. Eso es lo que ellos usan para esconder el robo de un pedazo de nuestro país. A ver si se entiende. Bueno, espero, esto parece, yo lo digo así muy tranquilo, pero es súper, súper definitorio en que podamos empezar a movernos, a construir una fuerza, agregando, ojalá que se empiece a concretizar una estrategia física concreta, una logística organizada, agregar a eso el aspecto educativo, que no lo tenemos todavía, que nunca lo tuvimos, que fue siempre ocupado por el verso de ellos, que es lo que le basta al mundo para entender algo. Bueno, ese algo está mal entendido por el mundo y nosotros tenemos que tomarnos el enorme trabajo de que entienda lo que realmente pasó y lo que realmente hizo Inglaterra, y de paso le tendríamos que decir lo que hizo en Uruguay, cómo ayudó a Chile a robarle parte de Bolivia, lo que hizo en Venezuela, lo que hizo con Perú, las islas de Perú, o sea, estuvo siempre metida el mundo desconoce que nuestro único agresor en Sudamérica es Inglaterra y Estados Unidos, el único no entiende eso, porque ellos como que silencian, no hablan de nosotros, no hablan de Latinoamérica. Claro, el violador no quiere que se hable, que se conozca, si pueden haber nunca conocido a... O sea, esto es característico. Creciendo en los Estados Unidos, comparado a toda la importancia que le dan a las cosas que a ellos les importa agarrar algo, conquistar, o sea, entonces eso sí lo ponen las noticias. Pero con nosotros, a nosotros les conviene más tenernos como a bajo fuego, a fuego lento. Y sin embargo, sus intenciones son muy bien precisas, sus intervencionismos a nosotros son muy obvios, pero ante el mundo los tratan de disimular. Y esa, esa es la triste verdad de la logística depredatoria de Latinoamérica que tiene Estados Unidos e Inglaterra. A eso Estados Unidos, ahora Estados Unidos pone la cara, pone el músculo, parece ser el que hace las cosas, pero Inglaterra siempre está de acuerdo y siempre por ahí le da las ideas por detrás. Bueno, la intencionalidad tiene que ser entendida. La guerra por las islas nunca fue algo que Galtieri quiso en realidad. Y lo estamos sabiendo. José Sáenz habló de esto y lo explicó muy bien. O sea, ¿quién
no hace falta, o sea, no hace falta tener información interna para saber de que ni bien sospecharon ciertos funcionarios en el gobierno inglés o de Washington que los generales estaban hablando de qué sé yo, que la Georgia, que esto, que lo otro, que Malvinas, ¿eh? Se dieron cuenta que estaban pensando cosas. ¿Y quién no va a darse cuenta que en ese momento aprovecharon detrás de las escenas para organizarse los americanos y los ingleses? Y dicen, esta es nuestra oportunidad para agarrarnos las islas del todo y pegarle un pisotón al reclamo argentino de una buena vez y quedarnos con las islas. Lo que tenemos que hacer es hacerles creer de que Inglaterra no sabe si puede atacar o va a responder militarmente, que nosotros no nos vamos a meter tampoco, dejémoslo. Una vez que Galtieri se pensó que poniendo mucha gente, muchos soldados en las islas, iba a ser algo demasiado, o sea, le iba a dar a Inglaterra la excusa para decir, no, nosotros no podemos no, pero si ya estaban retirando barcos, ya se estaban preparando, ellos necesitaron una guerra. La guerra fue creada por Inglaterra para poder establecerse y después crear el Tratado de Madrid y después llevar, o sea, todo lo que está haciendo ahora fue planificado antes de que llegaran los generales, antes de que llegaran los soldados a las islas. Es obvio, es obvio, eh, qué sé yo, por ejemplo, del momento que como dice, me olvido ahora tu nombre, pero eh, no presentamos ningún tipo especial de amenaza, especialmente después de la guerra, que estábamos enojados con nosotros mismos, los basureamos a los militares, los despreciábamos todo lo que fuera policía, fuerzas militares, estábamos menos amenazantes que nunca hacia las islas después de la guerra, y por 10 años, y aún más cuando llegó Menem y quiso ser el amigo. Y sin embargo, ellos, pero cómo mienten de una manera increíble con sus supuestos ideales de hacer las cosas por el derecho de los isleños. Si ellos realmente hubiesen querido el bien de los isleños y realmente están abiertos a que los isleños se independicen, ellos quieren que se independicen, pero debajo, como quieren ellos que lo hagan de cierta manera. Eh, lo que hubiesen hecho enseguida y hubiese sido facilísimo es decirle a los isleños, no se confundan, los argentinos siempre fueron nuestros amigos, nos adoran, nos admiran, no tienen nada contra ustedes, nunca tuvieron nada contra ustedes, vamos acá, hay una situación de reparación inmediata, porque todo se trata de esta locura que hicieron los militares. Podían seguir escondiendo el hecho que ellos en realidad se aprovecharon de eso para hacer la guerra, pero claro, eso nunca lo hubieran hecho porque parte de la estrategia es hacerle a los isleños tener miedo y generar patriotismo y resentimiento. Resentimiento contra los argentinos, patriotismo y más disponibilidad hacia lo que sea porque ahora de repente sí se sintieron que Argentina en serio está diciendo estas islas son mías. Ahí es por primera vez se tomaron en serio, claro, y eso los empujó a que de repente por miedo, o sea, con la estrategia del miedo, hacer que Inglaterra más cómodamente pueda poner una base, desarrollar, darles dinero y que se callen la boca de cómo hacen circular el dinero para hacerle con la mentira de que ellos están haciendo todo por su cuenta y que nunca los ayudan los ingleses, cuando en realidad los ingleses están haciendo todo. Y todo eso iba a ser mucho más fácil al instalarle miedo hacia la Argentina. Entonces, si vos escuchás la propaganda inglesa de cómo hablan de los argentinos, lo que dicen
la que dicen la gente en los medios, en las redes sociales, eh, todo tiene que ver con fortalecer esta estrategia, que ellos, por un lado, no quieren que el mundo le preste mucha atención, y sin embargo se ve claramente que tienen una determinada intencionalidad hacia eh, usurpar nuestra libertad en todo el continente, desde Venezuela hasta Argentina, desde los 70, desde antes de los 70, en Guatemala, que Chile, que Allende, o sea que nosotros lo sabemos, pero ellos no quieren que el mundo lo sepa, entonces se mueven de una manera muy particular y en la manera que eh, ellos desarrollan la educación, el aspecto educativo del que hablaba antes, y las cosas que dicen, se delata lo que quieren hacer en realidad. ¿Por qué no tomaron el camino fácil y hicieron que los isleños no le tuvieran, que se repararan las relaciones, que de alguna manera eh, se restableciera, se sanara la amistad con Inglaterra? O sea, normalmente después de una guerra, cuando un país gana, inclusive ese país, ¿qué hacen? Tratan de sanar la situación y crear buenas relaciones, ¿no es cierto? Esa hipocresía siempre ha sido lo que ha caracterizado el posguerra de estas potencias. Pero acá no. Acá hicieron lo contrario. Acá siguieron, si vos escuchás, por ejemplo, cómo hablan en todos ámbitos, los isleños, las redes sociales, el gobierno, las declaraciones de Londres, no dicen, por ejemplo, el error de la Junta en tomar por la fuerza las islas. O sea, no dicen, es lamentable que hayan recurrido a la fuerza para resolver un conflicto de intereses o de soberanía entre el pueblo argentino y Inglaterra. No tienen por qué desquitarse o tenerle rabia o rencor a los argentinos, porque eso que hubiese producido una amistad, una más, digamos, una amistad más, o sea, una vuelta a la amistad más rápida, donde los isleños hubiesen a lo mejor comenzado a tener tratos con el pueblo argentino, haciendo hincapié en lo que ya se hacía antes, como que volviendo a la normalidad, digamos, ¿no? O sea, volviendo a una nueva tipo de normalidad donde se entiende que el reclamo existe, pero habría habido más colaboración, porque esto fue todo una maldad de la Junta, de la cual también eran víctimas los argentinos y los genocidios de los jóvenes universitarios y todo eso. O sea, todo eso no le gusta hablar a Inglaterra, porque todo esto define la verdad circunstancia de que la Argentina nunca hubiese invadido las islas y nunca le tuvo odio a los isleños, al contrario. La Argentina tenía muy buena disposición, siempre tuvo muy buena disposición hacia el conflicto, pero a Inglaterra no le conviene esto, sino que se aseguró de que las palabras que usaban, o sea, Argentina se quiere agarrar a las islas. No se habla de un evento alocado que la Junta hizo contra las islas a la misma vez de que azotaba el pueblo argentino. No, eso crearía una articulación donde se comprendería algo que permitiría amistad entre los isleños y los argentinos nuevamente. Y no le conviene. Y esto apoya, o sea, sin saber cómo se organizaron los ingleses y los americanos a crear esta guerra, nosotros por el comportamiento que luego se fue de cierta manera, en vez de algo que no se entiende por qué no fue de aquella manera, acorde a las verdaderas condiciones, confirma que en efecto era el deseo
de estos países que haya una guerra ahí para poder afirmarse más fuertemente. Bueno, y todo esto concuerda con que se entienda que siempre fue la intención de Inglaterra robarle este pedazo de territorio a la Argentina y que nada se trata de una situación colonial que la Argentina reclama debería ser, o sea, ellos lo que hicieron es, al crear la narrativa del territorio de ultramar y colonización y qué sé yo, crearon un tercer elemento, que es lo que hacen los territorios de ultramar. Crean una triangulación, como el juego de las tacitas, que vos las movés y tenés que adivinar abajo dónde está la pelotita, y el que es muy hábil las mueve y vos nunca ves exactamente dónde está la verdad. Bueno, al crear un tercer elemento, eh, ellos manipulan la situación, pueden manipular la situación y esconder el hecho que en realidad se trata de algo entre Argentina e Inglaterra y que los isleños en realidad son las víctimas de esto. Son las víctimas de Inglaterra y son las víctimas de la confrontación entre Inglaterra y la Argentina, porque no son víctimas nuestras, pero ellos quieren que el mundo piense que son nuestras víctimas. En realidad son las víctimas de Inglaterra, que los utiliza como escudo político para poder poseer todo esto tiene que ser parte de lo que la Argentina le explica, corrige y le clarifica al mundo. eh, y es muy fuerte, porque si el mundo entiende lo que nosotros habríamos de explicar, de repente se daría cuenta que no tiene sentido, se verían los agujeros en lo que dice Inglaterra. En realidad Inglaterra le preocupa o sea, que lo que quiere es apurar la situación, apurar para que todo sea cada vez más difícil, más quede en el pasado, más parezca otra, más parezca que otra es la verdad y no la verdad del conflicto que nosotros bien sabemos, pero no le estamos diciendo al mundo lo que es. Y eso sería el aspecto educativo que es tan importante como el aspecto de que nos falta una concreta y física estrategia logística comprensible. Bueno, nada más. Hasta luego, gracias.